Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Samuel Bellamy, también conocido como Sam Bellamy, Black Sam o el pirata romántico o enamorado. El título viene a que todas sus acciones las tomó por amor a una mujer. Y en su último viaje iba a Quebec a ver a su novia. Por muchos es el pirata más astuto de todos los tiempos. Inició su carrera en las guerras de sucesión española. Fue uno de los corsarios en quedar desempleado al llegar la paz. Es en este periodo donde conoce a Paul Greg Williams, un orfebre que buscaba sacar rédito, quien vio en Samuel Bellamy muchos conocimientos náuticos, por lo que lo contrató como capitán de su embarcación. En la presente cápsula hablaremos de este pirata célebre, sus orígenes, su carrera y expediciones, al mismo tiempo que trataremos de hacer una descripción del personaje. Por todas estas razones, él aparecerá en una posición neutral dentro de este trabajo, muy alejado de un pirata sanguinario, un título que no le corresponde, al mismo tiempo que lo buscaremos dentro de los medios de comunicación, donde descubriremos si ha tenido interpretaciones y qué tan acertadas han sido. A continuación, hablaremos de este personaje. Biografía. Nació el 23 de febrero de 1689 en Highgate, Reino Unido. Según César del Campo de Acuña, fue el más joven de 6 hijos del matrimonio conformado por Stephen y Elizabeth Bellamy. Su madre murió 3 semanas antes del bautismo de Samuel. Sus primeros años de vida son inciertos. Podemos decir que en su adolescencia se convirtió en marinero y al servicio de la Marina Real. Participó en las guerras de sucesión española. Como a cientos de marineros ingleses después de la guerra, la Marina lo había abandonado en Estados Unidos. Ahora estaba desempleado y en quiebra. De algún modo, terminó en el este de Massachusetts. Es ahí donde comienza su leyenda. Existen rumores de que en su juventud estuvo casado y procreó un hijo, y que abandonó a la criatura y a su primera esposa en Canterbury para ir a buscar fortuna al Nuevo Mundo. Pero no hay ninguna prueba histórica que confirme esto. En Quebec, lugar a donde parte supuestamente a buscar a unos parientes con quienes situarse en el Nuevo Mundo, es donde conoce a nuestra heroína, la maravillosa Mary Allet. Sam Bellamy la vio y se enamoró, pero era un marinero pobre.
En algunas versiones de su historia se señala que les cayó en gracia a los padres de Alet, pero que pensaban que un pobre marinero fuera suficiente para su hija. Mary estaba enamorada de un hombre de los barrios bajos. El amor prohibido de Bellamy por Mary lo llevaría a ser un honesto marinero para convertirse en uno de los piratas más eficientes de todos los tiempos. En una ocasión conocería al empresario Portsgrave Williams, el hijo del procurador general de Rhode Island. Su madre era descendiente de los Plantagenet de Inglaterra. Este hombre, que estaba inspirado en las hazañas de Benjamin Hornigold, buscaba un capitán para iniciar expediciones y como Bellamy tenía entrenamiento como marinero y combatiente, le ofreció este puesto, a lo que él se negó. Aunque existen mitos que señalan que Bellamy se hizo a la mar en 1715 junto a Williams, quienes empezaron a buscar tesoros de barcos hundidos y llegaron al Caribe. Sam parecía haber triunfado con Mary, muy a pesar de que sus padres no estaban de acuerdo en que hubiera ningún tipo de unión entre ellos. Era una familia de granjeros adinerados que no creían que él pudiera mantenerla en el nivel de vida al que ella estaba acostumbrada. Según sus padres, de ninguna manera se casaría con este hombre. Sin embargo, ella no pensaba igual. Recordemos que en esa época existía una sociedad religiosa muy estricta. No se toleraba el sexo prematrimonial. Fueron descubiertos por los padres, a él lo corrieron de la propiedad. Es en esta parte de la historia donde se da el episodio de la Urca de Lima. Bellamy ve en ese tesoro español su única esperanza, y Portsgrave Williams tenía los medios para conseguirlo. Quería el dinero para volver con su amada y convencer a sus padres de que era un buen partido. Ambos deciden partir. Frente a la costa sur de Florida buscaban los restos españoles, sin suerte hasta el momento, pero existen versiones que señalan que sí lograron saquear los restos del naufragio de la flota española. La tripulación de Bellamy dilapidaba el dinero de Williams muy rápidamente. Ambos pensaban que los naufragios les permitirían enriquecerse rápidamente. La búsqueda de Sam estaba impulsada por su amor por una mujer, por la cual valía la pena morir. Quería el dinero para volver con su amada y convencer a sus padres de que era un buen partido. Partió dejándola con solo una promesa de que volvería. Para esos momentos la vida de Mary se había convertido en un calvario. Su padre la echó, y si Bellamy no cumplía su promesa, su nueva familia estaría condenada a una vida de pobreza. Es en estos momentos donde el marinero Samuel Bellamy se convirtió en Black Sam, el pirata de pelo negro. La historia recordará que una de sus primeras víctimas fue un barco mercante inglés. Se veía a sí mismo como un luchador por la rebelión social en nombre de los marineros mercantes de la clase oprimida. Alguien que defendía la justicia y la equidad. Atacaba la iglesia, el gobierno y el Estado. Pero no por eso dejaba de ser un ladrón que robaba una fortuna extraordinaria para sí mismo. Al atacar el mercante inglés divisaron 3 balandras en el horizonte, todas con banderas británicas. No se dieron cuenta de que iban capitaneadas por Henry Jennings. Pensaban que eran buques de combate ingleses, por lo que partieron lo más rápido posible. Valiéndose de sus habilidades lograron escapar como un rayo, y antes de que Jennings pudiera cambiar de rumbo, habían quedado fuera de su alcance. Es en ese momento donde Henry Jennings descubre el buque francés Saint-Marie, al cual decide seguir. Lo alcanza cerca de la costa de Cuba, con la idea de tomarlo por la noche. Lo que Jennings no sabía era que Bellamy y Williams lo vigilaban a él. Esta sería la primera vez que Jennings se encuentra directamente con Black Sam y Portsgrave. Ellos le hacen una propuesta a la que él no se puede resistir. ¿Quieres tomar ese buque y te preocupa cómo hacerlo sin que te rompan en pedazos? Bueno, te diré cómo lo haremos. Tomaremos ese barco por usted. La oferta resultó ser demasiado buena para ser cierta, por lo que Jennings no dudó en aceptar. Bellamy y Williams usaron una táctica interesante para atacar el Saint-Marie. Se desnudaron y se llenaron de armas para crear la imagen aterradora de unos piratas psicópatas desnudos. El terror al desnudo. ¿Qué habrán pensado los tripulantes franceses? Tal vez que estaban poseídos o borrachos. Lo cierto es que con el miedo que causó semejante actuación, lograron que todo el barco se rindiera, sin la necesidad de combatir. Este fue un momento crucial en la historia de Bellamy.
pero luego Jennings tomó el control de la embarcación. El capitán francés se negaba a hablar. Jennings estaba dispuesto a torturar si creía que le ocultaban algo. A Samuel Bellamy le horrorizó lo que vio en el barco. Es así como descubrirían la existencia de El Marian. Pero el mundo se había vuelto probablemente demasiado crudo para Sam. A partir de ese momento decidió no hacer uso de los métodos de tortura de su nuevo comodoro de flota. Bellamy y Williams viajaron por la costa cubana para tomar El Marian. Pero se les presentó un inconveniente. Alguien se les había adelantado. Un barco pirata. Pero no cualquier navío, sino el de Benjamin Hornigold. Este hombre era toda una leyenda en ese momento. Había sido la inspiración de estos dos bandoleros para convertirse en piratas. Y ahora estaba ahí, interponiéndose en su camino. Se acercaron para ver más de cerca. A 48 kilómetros de la costa de Bahía Honda, el capitán Jennings soñaba con la fortuna que estos dos le traían del Marian. Es aquí donde los dos piratas más fuertes del Caribe chocaron. Jennings fue a matar, navegó directo a Hornigold para capturar esa embarcación francesa. Dejó a Bellamy y a Pulsgrave a bordo del Saint-Marie. Al no conseguir nada, decidió regresar al buque francés. Al hacerlo no había rastro ni de Black Sam ni de Williams. Lo engañaron y se llevaron todo su tesoro. Fueron parte de su tripulación, pero al no soportar la brutalidad con la que Jennings trataba a los prisioneros, desertaron y se unieron a la llamada banda voladora de Hornigold. Como tenía una posición de liderazgo en la comunidad, Benjamin tenía la actitud típica de la cultura de la piratería. Se esforzó mucho por no atacar barcos ingleses, dada su historia como corsario. Bellamy no tenía esos mismos reparos, quería que cualquier buque mercante fuera un blanco legítimo, si había oportunidad. En 1716 se enfrentó a la oportunidad de tomar un buque inglés. Hornigold objetó, no quería hacerlo, pero Samuel no tenía problema alguno, porque esa oportunidad ofrecía la posibilidad de obtener más dinero. No era muy estricto. El éxito de Bellamy debilitó a Hornigold ante su tripulación. Su teniente de confianza, Edward Teach, organizó un voto democrático. El hecho de que Bellamy nos inspirara y les dijera que perseguiría a todo tipo de presa era atractivo para varios piratas. Aunque era querido y respetado, Benjamin Hornigold fue puesto de su cargo, y Samuel Bellamy fue nombrado en su lugar. Y así su leyenda crecía. A partir de ese momento todos lo conocían como Black Sam. El código con el que Samuel Bellamy navegaba fue uno de los más democráticos de cuantos navegaron bajo el pabellón pirata. La táctica de abordaje era suya, ideaba una manera de atacar e intimidar perfectamente. Su buque más pesado daría fuego si no llegara el caso, mientras que el más ligero bloquearía el paso de la presa gracias a su mayor facilidad para maniobrar. Mientras tanto, el amor de su vida, Mary Allet, la mujer con la que prometió casarse, ahora era la madre de su hija. En ese punto, sus padres la habían abandonado por completo, por la vergüenza de tener una hija nacida fuera del matrimonio. Era vergonzoso, así que escondió a la bebé. Pero donde hay vida hay esperanza. Black Sam cumplía su promesa de volver como un hombre rico. Su nombre corría como un reguero de pólvora. Apenas unos meses después de partir con la promesa de volver como un hombre rico, se había convertido en uno de los piratas más famosos del mundo. Pero para Bellamy la piratería era más que el oro. Estaba claramente impulsado por la rebelión social que este movimiento inspiraba. Su carrera fue de notable éxito. Antes de cumplir los 29 años ya había capturado más de 50 embarcaciones. Mientras compartía el botín de los comerciantes británicos, los reclutas se agolpaban para unirse a él. Muchos de ellos eran bastante jóvenes. Uno de ellos era un niño, quien fuera pasajero de uno de los navíos que había atacado. Este se llamaba John King, quien venía de una familia relativamente rica. Viajaba con su madre. Este niño debió pensar que los piratas eran tan emocionantes, atractivos y románticos, que le rogó a su madre que lo dejara unirse a la tripulación pirata. Probablemente John King descubriría al poco tiempo que ese sueño era en realidad decepcionante, dado que la mayoría de las veces la vida del pirata no era tan emocionante como lo veía al ser capturado. Bellamy se convertía rápidamente en un hombre rico, a expensas del comercio inglés, con las colonias estadounidenses. En el Caribe se hace de un nuevo navío, el Sultana, su mayor botín. El capitán estaba gravemente enfermo. Esta captura le permitió pasar a otro nivel. Pasó la capitanía del Marian a Williams,
realmente mejoró su capacidad para la piratería. Aumentó enormemente su armamento y también su prestigio. Pero la Marina Británica buscaba a Bellamy cerca de St. Croix. El HMS Scarborough recibía información de que Sam Bellamy podría estar en la zona, así que lo enviaron a patrullar en busca de Bellamy. Al pensar que avistaron a los piratas, la marina atacó. Los británicos se fueron convencidos de que habían provocado daños permanentes y obligado a los piratas a acercarse a la costa. Pero más tarde, esa misma noche, Bellamy llega a St. Croix y vio las secuelas sangrientas. Antes de ser atacados, la gente de Martel había capturado un barco lleno de esclavos. Mientras tanto, en Cabo Cook, a su amada Mary Allen le costaba criar a su bebé sola. Desafortunadamente, la criatura no sobrevivió. En esta época, lo único peor que tener un hijo fuera del matrimonio era perder uno. Sospechaban que ella misma había matado a la bebé. Black Sam no sabía del momento difícil que atravesaba Mary, pero había una oportunidad atractiva en el Caribe, en forma de un enorme negrero. El Guaida había llegado a Port Royal, donde vendieron un cargamento humano de esclavos. Al salir del puerto empezaron la última etapa del regreso a Londres. Iban cargados de tesoros valiosos. Entre la Española y Cuba, el vigía del Guaida divisó buques en el horizonte. El capitán Lawrence Prince pensó que era un destacamento de la Marina Real, pero enseguida se dio cuenta de que lo perseguían piratas. La bandera negra en el mástil le adelantó lo que le esperaba. Bellamy y Williams se acercaban al Guaida, sabían que les esperaba una lucha. El Guaida iba hacia el mar abierto, pero Bellamy se negaba a rendirse. En 1717, tras 3 días de persecución, alcanzaron el navío. Les llevó más de 450 kilómetros hasta que entraron en el rango de disparo de los cañones. Mientras se acercaban al Guaida, la tripulación del barco negrero enfrentaba su peor pesadilla. Bellamy usó el truco del terror psicológico. Había unos 20 africanos sin grilletes y armados. Para un hombre que acaba de llevar esclavos al otro lado del Atlántico, era una idea aterradora. Imaginen la venganza que esos hombres buscaban contra el capitán de un barco negrero. Los esclavos con grilletes no significaban nada para el capitán Prince, pero esclavos con alfanjes era una clase magistral de guerra psicológica. Al capturar barcos mercantes, los piratas a menudo encontraban azúcar, tabaco, cosas que tenían algo de valor, pero no eran cosas fascinantes y no valían nada a menos que las vendieran. Al capturar el Guaida, descubrieron que los cascos estaban llenos de oro. Aparte de un cargamento de azúcar, marfil, era un gran botín. Era lo que todos los piratas soñaban con capturar. La captura del Guaida hizo que Bellamy se hiciera famoso. Convirtió la nave en la insignia de la flota. Se mostró la generosidad de Black Sam al traspasar el Sultana al capitán Lawrence Prince, quien rindió a su gente tras el disparo de una bala de cañón. Black Sam Bellamy no tenía reparos, acababa de tomar el mayor buque mercante inglés de la época. Eso hizo que fuera imparable. Poco después, Bellamy y Williams interceptaron una balandra capitaneada por un hombre de apellido Bear. Lo llevaron a bordo del Guaida. Parecía un tipo decente, por lo que decidieron devolverle la balandra, después de saquearla. Pero la tripulación no estaba de acuerdo. Los hombres de Williams y Bellamy anularon la decisión de los capitanes. No olvidemos que en la organización de un barco pirata es la tripulación la que mandaba. El capitán Byrd es importante en la historia de la piratería, no tanto por lo que hizo, sino por lo que escuchó. Uno de los discursos más famosos de un pirata, donde Bellamy básicamente presentó el credo de los piratas, como revolucionarios sociales. Imaginen cómo era para un esclavo en el siglo XVIII ser testigo de que alguien desafiaba a la autoridad, y se describía a sí mismo como un príncipe libre. El clima amenazaba con retrasar el regreso de Bellamy con la mujer por la que se convirtió en pirata, Mary Allen. Como era madre soltera, su familia la había rechazado. La encontraron en un granero con su bebé muerta en brazos. En ese momento, lo único peor que tener un hijo fuera del matrimonio era perder uno. Sospechaban que ella misma había matado a la bebé. Cotton Mather era una persona muy importante en la sociedad de Massachusetts, un pastor puritano, conocido por sus opiniones religiosas estrictas. Mary fue azotada públicamente, encarcelada y finalmente expulsada de la ciudad.
Después de haber amasado una gran fortuna, Bellamy decide regresar con su amada. Mientras su flotilla navegaba de sotavento por la costa del Cabo, se acercaba una terrible tormenta. Bellamy quería superar la tormenta, maniobrar alrededor de ella. El Guaida, con 160 personas a bordo y un montón de tesoros, fue empujado hacia la costa de Cabo Cook. Olas feroces golpearon el barco. Pronto quedó claro que no podrían dar la vuelta al cabo. A la medianoche del 26 de abril de 1717, la nave se enfrentó a una tempestad, la cual la empujaba contra bancos de arena. El oleaje destruyó el mástil, al igual que volcó el navío. Por la mañana, cuando los residentes del cabo fueron a ver qué había pasado durante la tormenta, la playa estaba llena de los cuerpos de casi todos los tripulantes del Guaida. Quien haya encontrado un barco pirata destrozado debió haber pensado que ganó la lotería. Por lo general estaban llenos de todo tipo de cosas. No solo hablamos de oro, sino también de cosas de gran valor monetario, colmillos de marfil, joyas, lo que fuera. De los 160 personas que estaban a bordo del Guaida al naufragar, solo hubo 2 sobrevivientes: John Julian, un ex esclavo, y Thomas Davis, quienes llegaron a la costa para pasar la noche. Ellos fueron los que encontraron el final de Samuel Bellamy. Lo peor es que los arqueólogos confirmaron que el grumete de 9 años, John King, se ahogó con los zapatos y las medias de seda que su madre le había puesto antes de que decidiera ser voluntario de la tripulación pirata meses antes. El navío fue encontrado en 1984. A los 28 años, la historia de Black Sam terminó. En poco más de un año se convirtió en el pirata más rico de la historia. Y todo por el amor de una mujer, pero nunca volvió a ver a Mary. Ella se volvió loca y se empezó a conocer como la bruja de Eastman. Los sobrevivientes de la flota llegaron al pueblo donde ahogaron sus penas. Se encontraban en la taberna al momento que el juez de paz local los interceptó, ya que sabía que era uno de los pocos lugares donde los extranjeros podían conseguir caballos para escapar. Saldrían del cabo encadenados. En cuanto a la banda voladora de Nassau, la muerte de Black Sam los afectó profundamente. Unas semanas después llegó a Nassau la noticia de que el Guaida había naufragado en la costa. Y no solo eso, sino que los pocos sobrevivientes habían sido condenados a muerte por Cotton Mather. Este hombre quería eliminar los males de la piratería, las formas criminales impías que tenían estos piratas. Los hombres de Bellamy fueron colgados como ganado faeno. Fue el mayor grupo de piratas ahorcado en la historia de Boston. En cuanto a Portsmouth Williams, su compañero y amigo, se sabe que regresó a Nassau, y después del derrumbe de la República Pirata y que Charles Vane tomara posesión, él se fue antes de la llegada de Woodes Rogers. Se cree que se fue a la costa de África, donde desapareció. Medios de comunicación. El pirata romántico no ha tenido muchas interpretaciones en los medios de comunicación. En el serial televisivo Black Sails se le menciona en la tercera temporada, al momento que Jack Rackham tiene una charla con Edward Teach. El primero lo menciona junto con Henry Jennings y Benjamin Hornigold, como uno de los padres fundadores de la República Pirata de Nassau. Más adelante, Teach menciona a James Flynn haber navegado con Bellamy. En la segunda entrega de Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, tenemos un personaje que lleva su apellido, Bellamy, quien es el capitán de un navío mercante, el Edinburgh Trader, mismo donde Elizabeth sube como polizona, disfrazada de marinero. Convence a la tripulación de ir al puerto de Tortuga, donde abandona la embarcación. Más adelante el barco rescata a Will Turner de mar abierto, solo para ser atacado por el Kraken. El capitán Bellamy es la primera víctima del ser mitológico. Dentro del anime, One Piece tiene una aparición un poco más larga. Líder de una gran tripulación, pero subordinado a los llamados piratas Donkey Sek. Es conocido como el Gran Novato. Fue el antagonista principal del arco de Haya, además de uno de los principales personajes de las historias de la autoproclamada Gran Flota del Sombrero de Paja. Tras los eventos del arco de Deshorra, se retiró de la piratería y se convirtió en pintor. Incluso en el videojuego Assassin's Creed 4 Black Flag también tiene su aparición.
Es uno de los miembros de la Hermandad de los Asesinos quien operó en las Indias Occidentales. También fue un amigo cercano de Alonso Batilla y Oliver Levasseur. En conclusión, Samuel Bellamy o Black Sam, por muchos el mejor pirata de su época, por ser un buen marinero táctico, audaz, innovador e intrépido. Era conocido por ser un hombre sereno, cabal y generoso. A fin de cuentas, le decían el Robin Hood de los mares, ya que siempre trató con mucha educación a los hombres de los barcos que atacó. Famoso por ser muy justo con los buques que había adquirido, se enorgullecía de darle a la tripulación que capturaba la oportunidad de unirse a él y deshacerse de los grilletes de la opresión. Se preocupaba del bienestar material de su gente, imponía el orden por medios democráticos, se caracterizaba por sus discursos llenos de elocuencia. Su aspecto físico era descrito como un hombre alto, fuerte y muy educado, que gustaba de vestir ropas llamativas. Siempre llevaba encima 4 pistolas, las cuales no dudaba en disparar si la situación lo demandaba. Al seguir su carrera y el ritmo con el que atacaba los buques, parecía ser alguien que tenía prisa por llegar a algún lado o a alguien. Y sí, él quería volver al lado de su mujer. Su carrera terminó cuando el Whydah se hundió en la costa de Kepicock, Massachusetts, 2 meses después de capturarlo. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias y con los piratas nacen las leyendas.